En este vídeo te voy a enseñar a cómo vamos a poder minar cualquier meme coin con un programa que llevo utilizando varios años. Es un minero el cual nos permite minar más de 90 criptomonedas diferentes, siendo este uno de los mineros más fáciles de configurar y de manejar, ya que simplemente vamos a tener que elegir la criptomoneda que queremos minar, poner nuestra wallet y darle al start. Además de que por tan solo ver este vídeo os voy a dar un descuento del 75% en tasas de retiro en cualquier criptomoneda que vayáis a minar. Y no solo eso, sino que también os voy a dar un método, una wallet con la cual vais a poder guardar todas vuestras criptomonedas en cualquier red. Lo vais a poder usar para otros muchos casos, la cual no requiere nada, es totalmente gratis y lo podéis tener sin necesidad de registrar o verificar vuestra identidad. Bienvenidos a mi canal, yo soy Alfredo y en este vídeo, como acabáis de ver, os voy a enseñar un minero el cual es súper sencillo de configurar y nos va a permitir minar más de 90 criptomonedas diferentes, criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Polkadot o otras criptomonedas más meme coins como pueden ser Bonk, Pepe, Shiba, Doge. Es uno de los mineros más fáciles de utilizar de todos los que existen, ya que básicamente vamos a tener que poner nuestra criptomoneda, la cual queremos minar, la wallet, la dirección de nuestra wallet con la criptomoneda y darle al start. Además, os voy a dar a todos un código de descuento del 75% en tasas de retiro. Y lo único que tenéis que hacer es ir a los comentarios y comentarme la criptomoneda que vais a minar y yo os responderé con un código el cual al ponerlo en un sitio que ahora veremos, que al final ese código se traduce en que os van a estar dando más dinero por tan solo ponerlo. También veremos cómo podemos configurar ese minero para que sea lo más óptimo y más rentable posible, o en cambio también podemos configurarlo de diferentes formas, como por ejemplo configurarlo para que podamos estar trabajando mientras el minero también funciona, de forma que podamos estar consiguiendo unos ingresos extra a la vez que pues hacemos nuestras tareas o trabajamos con el ordenador. Y como no, os voy a enseñar a cómo conseguir una wallet con la cual vamos a estar pudiendo recibir todas estas criptomonedas que vamos a estar minando de forma automática, siendo esta wallet no solo la mejor por poder recibir todas las criptomonedas que vamos a poder minar con este programa, sino porque también es una de las wallets que menos comisiones tienen en todo el mundo, lo cual al final también se traduce en que vamos a poder conseguir ganar más dinero por usar esta wallet, que os enseñaré a cómo conseguirla, además de que ni siquiera requiere de verificación de identidad, lo cual simplemente nos tenemos que registrar como si fuese una cuenta de Google, por lo que es una wallet muy sencilla de conseguir a la vez que muy segura. Pero antes de pasar al PC y enseñaros todo esto, ya sabéis que si os gustan y os sirven estos vídeos, se agradece un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyáis muchísimo. Al igual que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar ahí abajo en los comentarios, y ya sabéis que para cualquier cosa que me queráis hablar de forma más privada tenéis en la descripción todas mis redes sociales. Dicho esto, no me enrollo más, así que pasemos al PC y os enseño a hacer todo esto. El programa que nos va a poder permitir minar todas estas criptomonedas se llama Unmineable. Le damos a Enter y como vemos es el primer programa que nos aparece, este de aquí, Unmineable. Y nada más entrar nos aparece todo esto, ¿vale? Que es básicamente la página principal de este programa, pero lo que nos interesa es este tema de aquí, que si le damos aquí a View All podemos ver que se pueden minar ya actualmente 100 criptomonedas diferentes, pudiendo minar criptomonedas tan famosas como la de BNB, Bitcoin, Litecoin o Solana, o criptomonedas no tan famosas como meme coins como pueden ser la de Bonk, Baby Dots, PancakeSwap, BitTorrent, Dash, Doge u otras muchas más. Pero podemos ver que aquí puedo estar bajando un rato y me siguen apareciendo aquí un montón de criptomonedas. Aquí como vemos también tenemos a Pepe, a Shiba, a Slurf, o sea un montón de meme coins, y todo esto lo vamos a poder minar de forma muy sencilla. Simplemente vamos a tener que ir aquí atrás, ¿vale? Y vamos a darle a donde pone Get Start. Le daremos clic y como veis nos aparecerán estas dos opciones de aquí. Básicamente es el mismo minero pero con diferentes características, siendo este el más avanzado, con que lo que yo recomiendo siempre es descargaros el más avanzado, que sería dándole clic aquí. Antes de descargarlo, deciros que es muy normal que vuestro ordenador o navegador lo detecte como virus, ya que al fin y al cabo es un minero el cual está accediendo a nuestra GPU o CPU para poder minar, por lo que os puede saltar el antivirus, y yo lo que hago de normal
normal es desactivarlo. En este caso lo tengo incluso activado y me va a dejar descargarlo sin ningún problema, pero para los que os salte el antivirus, lo más normal es que os salte como que haya algún archivo malicioso el cual lo podéis poner o en cuarentena o eliminar. Pero si hacéis esto es muy posible de que el minero os deje de funcionar, ya que podéis probar si os deja y si no pues tendréis que aceptar el archivo. Una vez dicho esto, vamos a descargarlo, con que voy a descargar el que es más completo, ¿vale? Le damos aquí clic y como vemos se nos empieza a descargar. Una vez se nos haya descargado el archivo, ¿vale? Lo más seguro es que se nos haya descargado en la carpeta de descargas, ¿vale? Que es básicamente este de aquí. Yo lo he movido a esta carpeta, ¿vale? Para que se vea todo de forma mucho más clara. Básicamente lo que tenemos que hacer ahora es darle doble clic aquí, ¿vale? Para descargar lo que es el minero, ¿vale? Esto lo podemos dejar así en solo para mí, le doy a siguiente y lo podemos dejar por predeterminado y darle a instalar. Una vez se nos haya instalado, le daremos a terminar, ¿vale? Y automáticamente se nos ejecutará el minero. Como vemos aquí, están algunas especificaciones, algunas informaciones, le damos a continuar, no nos interesa, otras le damos a next y como vemos aquí es donde vamos a poder elegir la meme coin o la criptomoneda que queremos minar. En mi caso yo voy a hacer el ejemplo, por ejemplo con Pepe. Para buscar la criptomoneda podemos scrollear así un rato o podemos simplemente poner aquí Pepe, ¿vale? Y nos aparecerá aquí la meme coin. Le damos clic y aquí tendremos que poner la dirección de nuestra wallet configurada en la red y en la criptomoneda que vamos a minar. Para ello podéis poner ya vuestra dirección de vuestra wallet en el caso de que tengáis ya una wallet creada. Y para los que no tengáis una wallet creada o queréis una wallet mucho mejor, os voy a enseñar una opción que es la que yo más considero, la cual es esta de aquí. Como veis es el exchange Mexte, ¿vale? Vais a tener un link directo en la descripción, el cual al darle clic a ese link vais a poder crearos una cuenta aquí en Mexte y poder conseguir esta wallet totalmente gratis. Este exchange, que lo vamos a usar básicamente como wallet, tiene una de las mejores comisiones de todo el mundo, el cual en algunos casos no nos cobra ni siquiera ni un solo céntimo. Pero bueno, para conseguir en este caso lo que yo quiero, que es básicamente la dirección de wallet de Pepe, una vez estemos en nuestra billetera con nuestra propia cuenta creada, vamos a darle aquí a depósito, ¿vale? Le daremos clic y aquí se nos abrirá esto. Aquí como vemos podemos elegir cualquier criptomoneda, en mi caso quiero Pepe, ¿vale? Aquí le damos clic y luego tendremos que elegir la misma red en la que vamos a minar. En mi caso era la de Ethereum, ¿vale? Con que le doy a Ethereum y nos aparecerá esto de aquí, que es la dirección de nuestra wallet. Le damos a copiar y eso mismo que hemos copiado lo tendríamos que pegar aquí. Le damos a paste, a pegar y aquí tendríamos la dirección de nuestra wallet. Por si alguien se lo está preguntando, la red que tenéis que elegir es la misma con la que vamos a minar. En mi caso, si yo le doy aquí clic otra vez, podemos ver que si busco Pepe me aparece aquí la criptomoneda Pepe y aquí en este recuadrito me aparece la red en la que vamos a minar. En este caso Ethereum es la red que tenemos que poner donde hemos visto anteriormente en la wallet para que nos envíen las criptomonedas y nos llegue. Una vez hecho esto ya le podríamos darle aquí a Start y comenzar a minar, pero si queremos conseguir el descuento que os había comentado antes del 75% en tasas de retiro, tendremos que darle aquí donde pone I have a referral code, le daremos clic y se nos abrirá esta ventanita y como vemos aquí nos dice que podemos bajar nuestras tasas de retiro hasta en un 0,75%. Pone que es un 0,75% porque las tasas de retiro es del 1% y al poner este código os vais a ahorrar un 75% de descuento en las tasas de retiro. El código que vais a tener que poner aquí es el que yo os voy a dar cuando comentéis la criptomoneda que vais a minar. En mi caso, por ejemplo, voy a minar Pepe, tendría que ir a los comentarios y escribir Pepe. Una vez lo comente, yo os responderé con un código el cual al ponerlo aquí nos van a dar este descuento que, como he dicho, al fin y al cabo se traduce en que vais a ganar más dinero. Una vez habiendo hecho esto y habiendo puesto este código, le daremos a Start, ¿vale? Y aquí empezaremos a minar. Aquí como vemos aparece mucha información como la dirección de nuestra wallet, la criptomoneda en la que estamos minando y la red, los pagos que se pueden hacer a partir de los 2.500.000 pepes y otra mucha más información como el algoritmo, el dispositivo, el minero, que esto lo vamos a poder configurar ahora. Como vemos, el minero ya ha empezado a minar con que está todo correcto. Lo más normal es que tarde unos pocos minutos, ya que suele tardar en arrancar un poco de tiempo. Pero bien, una vez lo tengamos todo listo, ¿cómo lo puedo configurar para que o mine más, se centre más en la minería o en cambio tal vez pueda trabajar con él mientras está minando? Para ello tendremos que ir aquí a la ruedecita, que será básicamente el sitio donde vamos a poder configurar todo este minero. Y como vemos aparecen muchas opciones, las cuales nos va a permitir minar en según de nuestras necesidades. De primero podemos elegir si queremos GPU o CPU. Si lo queremos es rendimiento y
minar lo máximo posible, lo más recomendable siempre es la GPU, la tarjeta gráfica. Aunque también podemos seleccionar que mine con la CPU en vez de con la GPU, pero bueno, yo en este caso no lo voy a hacer. Luego, si bajamos un poquito, podemos ver que en la memoria de la RAM podemos elegir entre 3, 4 o 6 GB. Esto también dependerá del algoritmo que vamos a utilizar. En mi caso, como vemos aquí, estoy utilizando el algoritmo de Ethereum, ¿vale? Que es el más potente. Si queréis potencia, el que yo os recomiendo es este. Pero en cambio, si queremos utilizar otro algoritmo menos potente, le podemos dar aquí clic y se nos abrirá todos los algoritmos con los que nos permiten minar, que no son pocos. Y aquí, como vemos, podemos ver que cada algoritmo tiene aquí un numerito de gigabytes de RAM que necesita. Que por ejemplo, yo quiero minar algo menos sin tanta potencia, a la vez que puedo utilizar el ordenador, podría por ejemplo aquí poner el de Cheris Hash V2, que obviamente no vamos a tener tantos beneficios, pero vamos a poder usar el ordenador mientras mina. En este caso, yo por ejemplo lo voy a elegir, ¿vale? Y me va a permitir minar con tan solo 3 GB de RAM o más. En este caso, le puedo dar aquí clic y como vemos, se me preselecciona automáticamente los gigabytes de RAM que necesita. Pero en mi caso, como quiero minar lo máximo posible, voy a elegir el más potente, que es el de Ethereum Hash. Y como veis, aquí pone que necesita como mínimo 6 GB de RAM o más. Luego, si bajamos un poquito, podemos ver que también podemos seleccionar el software del minero. En este caso, yo tengo el LOL Miner 1.92, pero también nos aparecen otras opciones como es el Once Zero Miner 1.43 y el SRB Miner. Esto dependerá de vuestro PC, pero sí que es cierto que yo el que más recomiendo es el LOL Miner 1.92 con diferencia. Pero ya os digo que si veis que os va mejor con otro software, podéis probarlo, que no da ningún problema. Luego, si seguimos bajando, también podemos incluso modificar y configurar la intensidad del minero. En este caso lo tengo en normal, pero si le damos a custom lo podríamos configurar mediante parámetros. Esto sinceramente nunca lo he utilizado, ya que nunca me ha hecho falta. Yo siempre lo he puesto en normal, pero para el que lo quiera configurar lo puede configurar a más potencia o a menos según vuestras necesidades. Yo lo voy a dejar en normal. Y por último tenemos el puerto, ¿vale? Que yo siempre recomiendo los SSL, que son los más rápidos, aunque si os dan algún problema y no os funciona el minero, lo podéis probar con otros puertos, ¿vale? Que podría ser que alguno no os deje, con que sería básicamente ir probando, pero si podéis, yo os recomiendo los SSL, que son los mejores. Una vez hecha la configuración, le damos a 6 a Restart y como vemos, ahí se nos reconfigura todo, vuelve todo a cero y en unos pocos minutos volverá a empezar a minar con mayor potencia. Y ahora bien, si queremos que nuestro minero nos envíen todas las ganancias una vez llegue al pago mínimo de, en este caso, 2,5 millones de pepes, habrá que configurarlo de otra forma. Para configurarlo de forma que el minero nos envíe directamente a nuestra wallet una vez llegue al pago mínimo, tendríamos que venirnos aquí a la página principal otra vez y venir aquí donde pone address, ¿vale? Le daremos clic aquí y como vemos, a mí me aparece esto porque yo ya he estado minando, pero de normal a lo que le aparecerá a todo el mundo es esta parte de aquí, ¿vale? Donde tendremos que seleccionar aquí la criptomoneda que estamos minando. En mi caso es Pepe, le daremos clic, ¿vale? Y como vemos, como yo ya tenía mi wallet preestablecida, me envía automáticamente aquí. En vuestro caso, seguramente como no lo tengáis añadido, tendréis que poner aquí la dirección de vuestra wallet con la que habéis asociado el minero. Esto es muy importante. En mi caso voy a volver otra vez a Mixte, ¿vale? A la wallet y como veis he usado yo esta dirección para el minero, aunque lo voy a copiar otra vez. Volvemos y lo voy a pegar aquí. Le damos a buscar y os enviará a este sitio. Una vez aquí, lo único que vamos a tener que hacer para activar esta función es darle clic aquí y dejarlo tal cual como veis ahora, ¿vale? En vuestro caso os aparecerá así, ¿vale? Pero si le damos aquí, activaremos la autopay, ¿vale? El pago automático una vez llegue al mínimo de tokens minados, en este caso 2,5 millones de pepes. Una vez hecho esto, ya tendréis vuestro minero totalmente configurado y listo para minar de forma automática, sin ni siquiera tener que estar atentos a cuándo ha llegado al mínimo para poder retirar todos esos tokens que habéis minado. Ya sabéis que si os ha gustado y os ha servido este vídeo, os agradezco un montón que le deis al like, os suscribáis y activéis campanita, ya que es totalmente gratis y me apoyéis muchísimo. Cualquier duda que tengáis me lo podéis dejar abajo en los comentarios, al igual que tenéis mis redes sociales abajo en la descripción para cualquier cosa que me queráis hablar de forma más privada. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!